legales, divorcios, la pérdida de un familiar, de un ser querido, alguna ruptura amorosa, algún problema legal, etcétera, etcétera. Son montañas que vamos enfrentando en nuestras vidas y no estamos exentos de ellas, ¿sí? No porque seas creyente, no porque confíes en Dios, no porque tengas fe, significa que estás exento de enfrentar esas montañas. Por eso es que Jesús les da esta enseñanza a sus discípulos para que ellos tuvieran la fe de mover montañas. ¿Por qué? Porque todos enfrentaremos montañas, ¿cierto? Entonces, no es suficiente con orar por las montañas, no es suficiente con orar. Jesús les está diciendo que hay una fórmula que cada uno de nosotros debemos de aplicar si queremos que esa montaña se mueva, si queremos vencer las adversidades, si queremos salir adelante del problema, si queremos vivir en plenitud, si queremos tener victoria sobre nuestras circunstancias. Y está diciendo, no solamente orar es suficiente. Perdón, los niños pueden salir. Adelante, por favor, los pequeños. Gracias, muchas gracias por recordarme. Adelante, pequeñitos, por favor. Ya estaban desesperados, estaban diciendo, esto ya me está aburriendo, quiero salir con los con los más pequeños. Adelante, muchas gracias. Bien, entonces, te decía, lo que Jesús está diciendo, le está diciendo a sus discípulos, les está diciendo, con creer, no solo con creer es suficiente, no solo con orar es suficiente, no solo con tener pensamientos positivos es suficiente. Sí, es bueno orar y tenemos que orar, pero hay un momento para orar y hay un tiempo para hablarle a tu montaña. Lo que está diciendo, lo que tú necesitas no es solo creer, no es solo confiar, no es solo orar por esa situación, sino necesitas la combinación de ambas. Y además necesitas hablar, ¿sí? Necesitas hablar. ¿Por qué? Porque Jesús te ha dado autoridad, ¿sí? Porque como Él es, nosotros somos en este mundo, dice la Escritura. Así que Jesús te ha dado autoridad para hablarle a las montañas. Porque suele pasar que muchas veces nosotros, y me incluyo porque a mí me ha pasado, cometemos el error de orar cuando debemos de estar hablándole a la montaña. Y le pedimos al Señor, Señor, te pido que me quites este temor. Señor, te pido que me ayudes con esta enfermedad. Señor, te pido que hagas algo en esta situación, porque si tú no haces nada, entonces no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a suceder. Pero Jesús les está diciendo a esto, que lo que ellos pidan con fe, sin dudar, eso será. No, perdón, que lo que ellos digan, que lo que ellos hablen, ¿sí? Por eso le está diciendo, si tú le dices a la montaña, no si me dices a mí. Si tú le hablas a tu problema, no si me hablas a mí que te quite el problema. Tú tienes que hablarle. Y si le hablas creyendo que lo que dices, sin dudarlo, así sucederá, así se hará. En otras palabras, Jesús les está poniendo, ustedes tienen autoridad, ya no me pidan a mí, ya no vengan a diciéndome a mí que si yo puedo hacer algo, yo ya lo he hecho todo. Quizás esta sea una de las muy pocas cosas que nos corresponde a nosotros hacer, ¿sí? Jesús ya lo ha hecho todo, Él ya ha dispuesto todo lo que tú y yo necesitamos, ya dispuso la salvación para nosotros, ya dispuso todo lo que pertenece a esta vida y a la piedad, ya nos proveyó de sanidad, ya nos proveyó de justicia, ya nos proveyó de perdón, ¿sí? Es decir, Jesús ya lo ha hecho todo y lo que a nosotros nos corresponde es creer, ¿sí? Creer que ya lo hemos recibido, pero además también tenemos que hablarlo. Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios 4, verso 13. Dice así: escrito está, creí y por eso hablé. Creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Creemos y por eso hablamos. Es decir, una de las características de que estás teniendo fe es precisamente el que hablas. Lo que sale de tu boca. Y eso es algo que nos corresponde a nosotros. Eso es algo que te toca a ti y a mí. Creer y hablar lo que creemos. Y Jesús
les da esta lección a sus discípulos y le está diciendo, si ustedes quieren hacer que las montañas se muevan, si ustedes quieren salir victoriosos, si quieren vivir una vida plena, tienen que creer y además hablar. ¿Sí? Yo les he dado la autoridad para que lo hagan. Así que puede que estemos orando por cosas a las que les deberíamos de estar hablando. ¿Sí? Puede que estemos orando por cosas a las que le deberíamos estar hablando. Y eso yo lo he hecho muchas veces. Yo me he dado cuenta que he estado orando por cosas a las que ya ni siquiera debería estar orando, sino a las que le debería de estar hablando. ¿Sí? Es decir, en vez de decir, Señor, te pido que me quites este miedo. Señor, te pido que me quites esta adicción que no puedo vencer. Señor, te pido que me sanes. En lugar de estar orando, debes de estar hablándole a ese problema. Debes de estar hablándole a la montaña. ¿Sí? ¿Cómo? En el nombre de Jesús, temor, te vas de mi vida. No tienes ninguna autoridad, no tienes ninguna suerte dentro de mí. En el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. A esa enfermedad puedes hablarle. ¿Por qué? Porque es una montaña. Y decirle, quítate de aquí, vete de aquí. No tienes ningún derecho. Estás de manera ilegal dentro de mí. No tienes derecho de estar en mi cuerpo. Así que en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Y declaro que soy sano en el nombre de Jesús. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo. Eso es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. Ya no tienen que orar. Ya no tienen que seguir pidiendo. Hay un tiempo para orar, pero también hay un tiempo para hablar. Hay un tiempo para darle la orden a esa montaña. Y si tú lo haces creyendo, si ustedes lo hacen creyendo, sin dudar, la montaña se tiene que mover. Eso se tiene que ir. Es una promesa. No lo digo yo, no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo Jesús a sus discípulos. Es una promesa. Si ustedes le hablan, si ustedes le ordenan a la montaña que se mueva sin dudar, creyendo que lo que están hablando sucederá, entonces eso tiene que irse, tiene que moverse, la montaña tiene que obedecer. Sí, es una promesa, no lo digo yo. Y no es casualidad que Jesús eligiera una montaña para representar nuestros problemas. ¿Sí? Esta montaña representa los problemas, ¿sí? Representa las adversidades, representa todos esos problemas que tenemos que pasar. Y como te decía, quizás no son montañas literales, pero sí puede ser una enfermedad, puede ser algún miedo, puede ser alguna adicción, el temor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y no es casualidad que Jesús representara todos estos problemas o adversidades con una montaña. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando ves una montaña? ¿Sí? ¿Qué es lo que ves de una montaña? Se ve imponente, ¿no? Se ve grande. ¿Crees que va a estar ahí para siempre? ¿Crees que nunca se va a mover? ¿Sí? ¿Crees que no importa lo que pase, esa montaña va a estar ahí siempre? ¿Sí? Va a estar ahí siempre. Y muchas veces vemos nuestros problemas, vemos nuestras montañas desde esa perspectiva. Creemos que ahí va a estar siempre. Creemos que nunca se van a mover. Creemos que nunca se van a terminar. Pero Jesús está diciendo que todo está sujeto a cambio. Que todo lo que tú puedes ver está sujeto a cambio. Que todo lo que se creó, todo lo que hoy podemos ver, fue creado de lo que no se veía. Que lo que pasa en lo espiritual es más real que lo que vemos en lo físico. Que por lo tanto todo está sujeto a cambio. Y que por más imposible, por más difícil que se vea la situación, si tú lo hablas y lo crees sin dudar, se tiene que mover. Se tiene que mover. Es así como sucede. ¿Sí? Entonces, no importa qué tan difícil se vea. No importa qué tan imponente, qué tan imposible, no importa qué tan duro se vea esa situación. Si tú lo hablas y lo crees, ¿sí? Tienes el poder dentro de ti para mover montañas, para que cualquier circunstancia caiga delante de ti. Así que si ustedes hablan a la montaña, si ustedes no hablan a la montaña, ¿qué pasa? Que la montaña les empieza a hablar a ustedes. Es así. Es así. Si ustedes no le hablan a la montaña les empezará a hablar a ustedes. Por eso es que Jesús remarca la importancia en esta enseñanza de ustedes hablarle. ¿Sí? De que ustedes les hablen. Ustedes tienen la autoridad, ustedes tienen el poder. Yo no le tengo que hablar, porque si no, cada que enfrenten una situación, ustedes van a venir corriendo a mí para que yo haga algo.
No, ya no son unos niños, ya no están chiquitos. Yo les he dado autoridad, yo les he dado el poder. Si algo tienen que enfrentar, ustedes lo enfrentan, porque yo les he dado esa autoridad. Ustedes tienen la fe, ya no tienen que correr a mí y pedirme y suplicarme: Señor, por favor, te pido, ayúdame, con desesperación y con temor. No, ¿por qué? Porque eso no denota fe, ¿sí? Eso habla temor, eso es una oración desesperada. Señor, te pido que me sanes porque mira cómo me siento, y si no haces algo, entonces eso es una fe basada en el temor. Y todo lo que está basado en temor, el enemigo tiene control de ello. El enemigo puede manipularte, el enemigo puede dominarte, ¿sí? Por eso es que nuevamente, te repito, Jesús les dice: ustedes deben hablarle a la montaña, porque si ustedes no le hablan, si ustedes no lo hacen, entonces esa montaña empezará a hablarles a ustedes, les empezará a llenar de temor, se empezará a hacer más grande, y su fe comenzará a debilitarse, su energía comenzará a disminuir. Por lo tanto, van a ser abrumados por ese problema, van a ser aplastados por esa montaña. Por eso es que ustedes tienen que hablarle a la montaña. Ahora, ¿cómo te habla a ti tu montaña? ¿Cómo te habla la montaña? Te habla por medio de pensamientos, ¿sí? Te habla por medio de pensamientos que te dice: nunca vas a salir de esa situación, está cada vez más peor, ¿sí? Tu matrimonio ya no tiene solución, te tienes que divorciar, te vas a divorciar. Tu hijo, tu hija ya no tiene remedio, ¿sí? Tu hijo, tu hijo ya no tiene remedio. Si no haces algo a tiempo, se va a morir. Y tú te comienzas a llenar de miedo. ¿Por qué? Porque la montaña te está hablando a ti. En lugar de tú hablarle a la montaña y decirle: en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. Ningún temor puede estar en mí, ¿sí? Ningún arma forjada contra mí prospera. Ninguna palabra, ninguna maldición que se levante en mi contra va a prosperar. Ninguna maldición que venga contra mi familia va a prosperar. En el nombre de Jesús yo viviré y no moriré. En el nombre de Jesús toda enfermedad se va, ¿sí? En el nombre de Jesús te derrotaré, te venceré. Si tú tienes que hablarle, porque si no, la montaña te va a empezar a hablar a ti. Y cuando la montaña te empieza a hablar, te empieza a dominar, te empieza a llenar de miedo, te empieza a debilitar en tu fe y te empieza a robar tu energía. Por eso es que es tan importante que tienes que ser tú quien le hable. No me vas a vencer, no me vas a derrotar. Sí, quizás te detectaron una enfermedad, pero tú vas a decir: no, esta enfermedad a mí no me va a derrotar. Yo voy a vivir y no voy a morir. ¿Sí? Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores. Por lo tanto, te ordeno que te vayas de mi cuerpo. Te ordeno que salgas de aquí. Todo temor es echado fuera en el nombre de Jesús. Voy a salir de esta adversidad. Voy a prosperar. Voy a tener éxito en mi negocio. Quizás las noticias te dicen que la situación está mal, que no sé, que se está devaluando el peso, que el comercio va en picada, que no emprendas ningún negocio de algún índole en específico, porque eso se está yendo a la quiebra. Y tú tienes que decir: no, en el nombre de Jesús yo tendré éxito, yo voy a prosperar, ¿sí? Yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Todo lo que se ha puesto en mis manos va a prosperar. Tengo la capacidad, tengo la habilidad, tengo ideas nuevas, ¿sí? Tengo la creatividad para hacerlo, para lograrlo. Tengo la habilidad, ¿sí? Así es como debes de hablar. Así es como debes hablarle a tus montañas. Porque si no, esa montaña te empezará a hablar a ti y te empezará a llenar de miedo. Te empezará a debilitar en tu fe si tú dejas que ella sea quien te habla, ¿sí? Y cuando digo que la montaña te habla, me refiero a todas esas palabras, a toda esa fuerza negativa que produce algo negativo en ti, ¿sí? Es decir, lo que el enemigo te dice, lo que el enemigo pone en tu mente. El enemigo solo puede manipularte, solo puede controlarte por medio del temor, ¿sí? Por medio de tus pensamientos. Él no se te va a aparecer con unos cuernos, largas uñas y ojos rojos. No, él actúa cuando tú dejas entrar el miedo. Entonces él empieza a hablar. Él empieza a hablar. Te empieza a decir: no vas a poder, no lo vas a lograr. Eres un fracasado, no tienes la habilidad, vas a perder ese negocio, no te van a dar el empleo. Está muy difícil la situación hoy en día. Ni mejor ni vayas a pedir empleo porque no hay, ¿sí? ¿De qué sirve que estudies? ¿De qué sirve que termines una carrera si de todos modos vas a terminar
trabajando en algo en lo que no estudiaste, etcétera, etcétera. Entonces el enemigo te empieza a hablar, te empieza a manipular y te empieza a rebajar. Te empieza a hacer que vivas por debajo del nivel de tu potencial por el cual fuiste creado. Es decir, tu fe se empieza a disminuir, tu energía empieza a disminuir y la vida a la cual has sido llamado a vivir con la plenitud y la gracia con lo que has sido llamado a vivir, no la puedes alcanzar. No te sientes pleno, empiezas a sentir un vacío, te empiezas a sentir mediocre, empiezas a sentirte triste porque sabes que la vida que estás viviendo no es la vida por la cual fuiste llamado a vivir, no es para lo que naciste. Amén. Por eso es que tenemos que regresar a lo que la palabra de Dios dice de ti. Por eso es que tienes que regresar a lo que Dios dice de ti. Y Dios dice que tienes el poder, que tienes la autoridad para hablarle a tu montaña, para salir adelante, para vivir de gloria en gloria. Amén. Así que cuando tú declaras con la autoridad del Hijo de Dios, no con tu autoridad, sino con la autoridad del Hijo de Dios, el poder del cielo empieza a moverse a tu favor y no hay ningún poder más grande que el poder de Dios. Cuando tú empiezas a hablar, no con tu autoridad, sino con la autoridad del Hijo de Dios, sino con la autoridad que Jesús te ha dado. Es decir, respaldado por Jesús, estando en Cristo Jesús, cuando tú empiezas a hablar con esa autoridad, el poder del cielo que ha sido depositado dentro de ti empieza a moverse, empieza a revelarse, empieza a manifestarse. Amén. Y de repente puedes ver que las cosas empiezan a funcionar, ¿sí? De repente las personas equivocadas que no deberían de estar en tu vida se alejan, se marchan. De repente las puertas se abren. ¿Sí? De repente te llega una buena noticia, de repente las cosas empiezan a suceder a tu favor, si te mantienes hablando, si te mantienes declarando las cosas. ¿Por qué? Porque el poder de Dios empieza a obrar a tu favor. Pero si tú dejas que la montaña te hable y empiezas a creer lo que la montaña te habla, entonces el poder del enemigo empieza a obrar en tu contra, ¿sí? Por eso es la importancia de tener una fe que mueve montañas, es decir, una fe que es capaz de hablarle a su montaña, una fe que es capaz de creer, por lo tanto habla, no lo que ve, sino lo que quiere ver, ¿sí? Ahora, puede que tu montaña no se mueva en el primer día, ¿sí? Puede que tu montaña no se mueva las primeras semanas o los primeros meses, pero en el ámbito invisible está sucediendo algo. El poder de Dios se está manifestando, el poder de Dios está obrando. Puede ser que cuando empieces a hablarle a tu montaña, veas rápidamente que las cosas empiezan a suceder, pero quizás no suceda de un momento al otro. Quizás pasen días, quizás pasen semanas, quizás pasan meses, pero eso no significa que no esté sucediendo nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia promete que cuando tú lo haces en fe y creyendo sin dudar, el mundo espiritual, el poder de Dios se empieza a mover a tu favor. Se empieza a mover a tu favor. Antes de que Jesús les diera esta enseñanza a sus discípulos, Jesús les mostró con un ejemplo cómo debería de hacerse. Apenas algunos versos atrás, ahí mismo en Marcos 11, en el verso 14, Jesús hace algo para darles el ejemplo a sus discípulos. Dice la escritura que Jesús venía de Betania a Jerusalén y que vio una higuera y que se acercó porque quería comer de su fruto. Pero cuando se acerca se da cuenta de que esta higuera no tenía fruto. Así que Jesús le habló a la higuera y le dijo: nunca nadie más volverá a comer de tu fruto. Nunca nadie volverá a comer de tu fruto. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Ellos siguieron su camino, se fueron. En lo que sus discípulos podían ver que todo seguía igual. La higuera seguía teniendo hojas. Sí, no había pasado nada. Jesús había hablado. Quizás sus discípulos pudieron haber pensado: Jesús, creo que hoy no andas fino, creo que hoy no andas al 100. La higuera sigue estando ahí, no pasó nada con ella, sigue teniendo sus hojas, sigue estando intacta. Pero dice la escritura que ellos fueron a Jerusalén. Tiempo después volvieron a pasar por ahí y sus discípulos se dieron cuenta de que esa higuera se había secado desde la raíz.
se había secado desde la raíz. Es decir, que cuando Jesús habló, quizás los discípulos no pudieron ver lo que estaba sucediendo por debajo, por la raíz. En el momento en el que Jesús habla, la higuera se empieza a secar desde la raíz, solo que no se podía ver. Los discípulos no podían ver lo que estaba sucediendo por debajo de la tierra, pero la higuera ya se estaba secando. Algo estaba sucediendo porque Jesús le habló a la higuera. ¿Sí? Lo mismo pasa con nosotros. Quizás no puedas ver lo que está sucediendo, quizás no puedas ver un cambio, una diferencia mientras estás hablando, mientras estás creyendo, mientras estás orando. Pero eso no debe hacerte dudar, eso no debe hacer menguar tu fe, eso no debe desanimarte. Debes de mantenerte creyendo que algo está sucediendo. El poder de Dios se está manifestando a tu favor. Tal vez no lo veas ahora, pero está sucediendo. Algo está sucediendo. Y Jesús no dijo: yo creo que nunca más vas a tener fruto. Tampoco oró al Padre, le dijo: Padre, te pido que seques esta higuera porque no me dio nada de comer. No, Jesús le habló a la higuera y le dijo: tú nunca más, nadie va a volver a comer de tu fruto. En ese momento la higuera se empezó a secar desde la raíz. En ese momento la higuera se empezó a secar desde la raíz. ¿Qué te quiero decir? Si te mantienes en fe, ¿sí? Si te mantienes declarando, si te mantienes creyendo, aunque no veas, puedes estar convencido de que algo está sucediendo, de que el poder de Dios está obrando a tu favor. Quizás tienes demasiado tiempo orando por tu familia, por tus hijos, por alguna enfermedad. Créelo, algo está sucediendo. Dios está obrando y en cualquier momento se va a manifestar. En cualquier momento vas a ver el favor de Dios revelado en tu vida. Amén. En una ocasión, en Daniel capítulo 9, dice la escritura que Daniel estaba orando por una respuesta, ¿sí? Que él estaba orando por una respuesta y tenía 21 días orando, ¿sí? 21 días en ayuno y en oración, porque él había descubierto, leyendo las escrituras, que se acercaba el tiempo de la liberación para Israel. Ellos eran cautivos en ese tiempo, en el tiempo de Daniel. Ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Así que Daniel estaba orando porque quería una respuesta de parte de Dios. Pero no fue hasta el día 21 que el ángel Gabriel descendió y vino a darle su respuesta. Pero el ángel Gabriel le dice una palabra muy importante y le dice: Daniel, varón muy amado por Dios, tu oración fue escuchada desde el primer día que empezaste a orar. Tu oración fue escuchada desde el primer día que empezaste a orar. No fue hasta el día 21 que empezaste a orar, no fue hasta el día 21 que estabas orando que Dios te escuchó. No, desde el primer día Dios te escuchó. Solo que hubo oposición y por eso no pude llegar a tiempo. Por eso no pude llegar hasta ahora, ¿sí? Por eso no pude llegar hasta ahora. Pero el ángel le dice: Daniel, varón muy amado, tu oración fue escuchada desde el primer día. Ahora, esta es la clave. ¿Cuántos saben que son amados por Dios? ¿Cuántos saben que son amados por Dios? Amén. Eres amado por Dios. Eres especial para Dios. Y tu oración es escuchada desde el primer día. ¿Sí? Pero tus montañas van a querer hablarte. Tus montañas van a querer hacer que tu fe mengue. Van a querer debilitarte. Pero eso no significa que Dios no esté haciendo nada. Aunque no veas que las cosas no están pasando, eso no significa que Dios no está haciendo nada. Es una promesa. Sí, es una promesa. Por lo tanto, en el primer instante que tú empiezas a hablar, que tú empiezas a declarar vida en esa situación, que tú empiezas a creer lo que Dios dice de ti y que lo empiezas a hablar, le empiezas a hablar a la montaña, entonces el poder de Dios comienza a obrar a tu favor. ¿Sí? Comienza a obrar a tu favor. Así que si te mantienes en fe, hablándole a tu montaña, declarándote sano, declarándote bendecido, declarándote provisto, un día de repente verás que la montaña ya no está. Un día de repente verás que la montaña ya no está. Eso fue lo que le pasó a una de nuestras hermanas de esta iglesia. ¿Sí? Eso fue lo que pasó con ella. A ella le habían detectado cáncer. ¿Sí? Le habían detectado cáncer y le dijeron: ¿sabes qué? Te queda poco tiempo para circular en este planeta, en esta tierra. Así que prácticamente le dijeron: te queda tiempo, pon tus cosas en orden porque
probablemente de aquí no pases. Y ella contó su testimonio y ella dijo, no, yo no voy a morir, yo voy a vivir. La Escritura dice que yo soy sana. La Escritura dice que yo soy sana. Y cuando oraron, no oraron pidiéndole a Dios que le sanara. O sí oraron pidiéndole a Dios que le sanaran, pero no solamente oraron para que Dios le sanara, sino que también le hablaron a ese cáncer y le dijeron, tú no tienes ninguna autoridad para estar en mi cuerpo. En el nombre de Jesús, yo soy sana. Después de que se hizo los próximos estudios, resultó que ya no había cáncer. Resultó que era como si nunca hubiera estado ahí. ¿Sí? Resultó que ya no estaba. ¿Qué es lo que sucedió? La montaña se tuvo que mover. El cáncer se tuvo que ir. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Es una promesa. Amén. Así que Jesús oró por la higuera y no le dijo, yo creo que ya no vas a tener fruto. No le dijo, Señor, te pido que impidas que esta higuera ya no tenga fruto. No, le habló a la higuera y le dijo, nunca nadie más volverá a comer de tu fruto. Esa es la fe que mueve montañas, ¿sí? Cuando lo que crees lo hablas y le dices a esa enfermedad, tú no me vas a vencer, no me vas a derrotar, en el nombre de Jesús te vas de mi cuerpo, no tienes ninguna autoridad para estar en mí. Cuando le dices al temor, te ordeno que te vayas de mí, te ordeno que te vayas de mí. Yo soy un hombre, yo soy una mujer de fe, en mí no hay temor, en el amor de Dios no hay temor. Así que en el nombre de Jesús te ordeno que te vayas. Gracias. Cuando le dices a la escasez, soy próspero en el nombre de Jesús, soy provisto. Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que declaro que soy provisto. Declaro que todo lo que esté en mis manos prospera. Declaro que tendré éxito. Amén. Esa es la manera en que debemos hablar. Esa es la manera en que debemos de tener una fe que mueve montañas. ¿Por qué? Porque la clave está ahí. ¿Sí? La clave está ahí. Tú puedes venir a la iglesia todos los domingos. Yo te puedo dar un buen sermón o puedes escuchar un buen sermón que te motive, que te anime, que te inspire, que te ayude. Puedes escuchar muchas canciones que te ayuden a estar motivado, ¿sí? Que te ayuden a estar contento, que te ayuden a estar bien. Pero si tú no le hablas a tu montaña, la montaña no se moverá. Si tú no le hablas a esa montaña, la montaña no se moverá. La clave está en que tus montañas solo responden a tu voz. Tus montañas solo responden a tu voz. ¿Sí? Para mover montañas no es suficiente con escuchar buenos sermones. No es suficiente con escuchar algunas canciones, con venir a la iglesia. No, la montaña no se moverá hasta que tú no le hables a esa montaña, porque las montañas solo responden a tu voz. Así que cuando te levantas en fe y declaras enfermedad, depresión, adicción, miedo, vete de mi vida en el nombre de Jesús, las fuerzas del cielo actúan a tu favor, comienzan a actuar a tu favor. Eso fue lo que hizo David con Goliat, ¿sí? Eso fue lo que hizo David con Goliat. Seguramente tú sabes la historia muy bien, ¿sí? Goliat era esa montaña que estaban enfrentando el ejército de Israel. Era esa montaña que ellos estaban enfrentando. Y los israelitas permitieron que la montaña les empezara a hablar. Permitieron que esa montaña les empezaba a hablar y los empezó a llenar de miedo, les empezó a llenar de temor. La historia está en 1 de Samuel, capítulo 17. Dice la historia que durante 40 días el gigante Goliat salía y los retaba y los insultaba y los ofendía y nadie se atrevía a hacerle frente. Por lado contrario, ellos salían corriendo, estaban llenos de miedo. ¿Por qué? Porque dejaron que la montaña les hablara, los estaba debilitando en su fe, en su energía, ¿sí? Se sentían perdidos, se sentían derrotados, y cada que el gigante salía a retarlos, ellos corrían y retrocedían. Pero un día, un joven pastor entendió la importancia de hablarle a su montaña, y dijo,
¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a venir a retar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién se cree este? Así que se armó de valor, se preparó, agarró sus piedras, agarró sus ondas y dijo: yo lo voy a vencer, yo lo voy a derrotar, porque yo vengo en el nombre del Señor. Así que se paró frente a él, y este gigante intentó hacer lo mismo con él. Lo intentó insultar, lo maltrató, lo quiso atemorizar. Pero David no permitió que su montaña le hablara más fuerte de lo que él hablara, y le dijo: hoy mismo te derrotaré. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y te cortaré la cabeza, y tu cuerpo será de alimento para las aves del cielo. ¿Vieron la diferencia? Un hombre que habló a la montaña y un grupo de hombres que permitió que la montaña les hablara, ¿sí? Así que David lo enfrentó y le dijo: hoy mismo yo te derrotaré, hoy mismo cortaré la cabeza. No dijo: Señor, te pido que me ayudes para derrotar a Goliat, mira que nos está insultando, mira que nos está llenando de temor. No, él le habló a la montaña: hoy mismo te cortaré la cabeza, y los cuerpos de los filisteos servirán de alimento para las aves del cielo. ¿Y qué creen? La montaña tuvo que moverse, la montaña cayó, David le cortó la cabeza, y los cuerpos del ejército filisteo sirvieron de alimento para las aves. ¿Por qué? Porque un hombre tuvo la fe, creyó y habló, y Dios le dio el poder para mover a la montaña, y la montaña fue derribada. Amén. Así que eso fue lo que hizo David, y eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Hay un tiempo para orar, hay un tiempo para pedirle a Dios que te ayude, pero después hay un tiempo para hablar, hay un tiempo para hablarle a la montaña, hay un tiempo para declarar victoria sobre tu vida. Esto no es antibíblico, te estoy demostrando que es bíblico. Fue una enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos. Sí, tienes la autoridad para hablarle a tus montañas, tienes la capacidad, tienes el poder. Amén. Es decir, que el poder es desatado cuando hablamos a nuestras montañas en el nombre del Señor. Pero muchas veces vamos con Dios y le contamos lo grande que son nuestras montañas, en lugar de hablarle a la montaña de lo grande que es nuestro Dios, ¿sí? Muchas veces hacemos las cosas al revés, y me incluyo porque me ha pasado muchas veces. Señor, te pido que me ayudes con esta situación, mira, no puedo salir. Señor, te pido que me ayudes con esta enfermedad, mira, te pido que me ayudes con mi esposo, mi esposa no cambia, y he hecho de todo y no cambia. Señor, te pido que me ayudes con esta adicción que no puedo, etcétera, etcétera. Sí, le hablamos a Dios de lo grande que son nuestros problemas. Le hablamos a Dios de lo mal que la estamos pasando, de las dificultades que tenemos, cuando le debemos de hablar a esas dificultades de lo grande que es nuestro Dios, de lo poderoso que es nuestro Dios. Amén. Esto fue lo que hizo Pablo. Pablo también cometió ese error. La Escritura dice que había un mensajero de Satanás que estaba atormentando a Pablo, ¿cierto? Esto está en 2 de Corintios capítulo 12. Había un mensajero de Satanás que estaba atormentando a Pablo. Pablo lo nombra como un aguijón en su carne, ¿sí? Como una espina en su cuerpo, algo que le causaba mucha molestia. Y dice que era un mensajero de Satanás. Y dice: ya le he pedido a Dios 3 veces que me lo quite. 3 veces Pablo ya le había pedido: Señor, te pido que me lo quites. Señor, te pido que me lo quites. Señor, te pido que me lo quites. Pero nada pasaba. ¿Por qué? Porque no es así como se debería de hacer. El Señor le dice a Pablo: Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, tú tienes el poder, ¿sí? Si te bastas en mi gracia, si crees que mi gracia es suficiente, entonces cuando tú crees que eres débil y crees que yo soy fuerte y crees que mi gracia te ha dado el poder, entonces mi poder se va a manifestar en ese momento de debilidad, ¿sí? Si crees que esa enfermedad te está haciendo mucho daño, si crees que ese problema no se soluciona, si crees que le estás pasando muy mal, ya no sigas dejando que eso te siga hablando, ¿sí? Ya no sigas pidiéndome que te lo quite. Bástate en mi gracia. Tú habla, cree, confiesa que vas a salir,
Confiesa que eres salvo, confiesa que eres provisto, confiesa que eres sano, confiésalo, háblalo. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, solo tienes que hablarle. Tú tienes el poder para echar fuera demonios. Tú tienes el poder para sanar a las personas. Tú tienes el poder, eres el apóstol Pablo. ¿Por qué me pides que yo te lo quite? Sí, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que declara como David. Debes declararlo como David. Te derrotaré, te venceré, voy a salir adelante, tendré éxito, voy a prosperar, encontraré ese trabajo. Todo lo que se ha puesto en mis manos va a prosperar y tendrá éxito. Sí, ningún arma forjada que se levante en mi contra va a poder contra mí. Ninguna maldición que haya sufrido mi familia tendrá éxito contra mí y contra mis hijos. En el nombre de Jesús, toda maldición que venimos sufriendo durante mucho tiempo, cualquier maldición generacional es cortada ahora en el nombre de Jesús y no tiene ningún poder, no tiene ninguna suerte contra mí ni contra mi familia. En el nombre de Jesús soy sano, en el nombre de Jesús soy provisto, soy amado. Amén. Así es como tienes que hablar. Te derrotaré, no me vencerás, voy a salir victorioso, viviré una vida en abundancia como Dios lo ha prometido. Y vemos este principio desde el comienzo de la palabra, desde el comienzo de la escritura. En Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante, dice que en el principio, en el comienzo, la tierra estaba desordenada y vacía, que había un caos total y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, quiero que veas, que te imagines esto, ¿no? Hay un caos, en el principio hay un caos y la presencia de Dios estaba ahí, ¿sí? Había una completa oscuridad y la presencia de Dios estaba ahí. El que la presencia de Dios estaba ahí no cambiaba nada, no cambiaba las circunstancias, seguía habiendo un caos y seguía estando oscuro, aunque el Espíritu de Dios estaba ahí. Las cosas no cambiaron hasta que Dios habló. Las cosas no cambiaron hasta que Dios habló. Y Dios dijo, sea la luz. Y fue cuando todo empezó a cambiar. Fue cuando la luz se manifestó. Fue cuando la oscuridad se tuvo que marchar. Fue cuando la oscuridad se tuvo que ir. Mientras Dios estaba ahí, mientras Dios no hablaba, el caos seguía estando. La oscuridad seguía estando. Fue hasta que Dios habló que las cosas cambiaron. Hasta que Él dijo, sea la luz. Sí, sea la luz. Ahora, Dios no dijo, hay mucha oscuridad, me parece que todo está desordenado, me parece que todo está vacío, hay un caos total. No, Él dijo, sea la luz. Habló lo que Él quería ver, habló lo que Dios quería ver. Y si te fijas, la palabra sea denota una palabra imperativa. Sí, es una orden, no es una cuestión, no es saber si sucede. Que sea la luz, es una orden, tiene que suceder, que sea la luz. Entonces hubo luz. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos que hablar luz si queremos que la oscuridad se vaya, ¿sí? El que Dios esté contigo, el que creas, el que tengas fe, no significa que por eso las montañas se van a mover, no significa que por eso la oscuridad se va a mover. Tienes que hablarlo, tienes que dar la orden, tienes el poder y la autoridad. Dios ha puesto en ti el poder y la autoridad para hablar luz en la oscuridad. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y te invito a que te pongas de pie, ahí donde estás. Así que en un momento de oscuridad debes hablar luz a esa situación. Si quieres que la montaña se mueva, debes hablar. Quizás ha pasado, los chicos de la alabanza pueden subir por favor. Quizás has pasado demasiado tiempo orando, pidiéndole a Dios que haga algo, cuando es momento de que le hables a esa montaña, ¿sí? Cuando es momento de que le hables a esa montaña. Así que yo creo que el día de hoy va a marcar un punto de inflexión en tu vida.
¿sí? Yo creo que esas montañas van a empezar a caer, van a empezar a ser derribadas. Yo creo que a partir de hoy vas a empezar a hablarle a tus montañas. Recuerda, desde el primer momento en que lo hagas, Dios te escucha. ¿Por qué? Porque eres muy importante para Él, porque eres muy amado por Dios. Y desde el primer momento en que tú empezaste a hablar, Dios te escuchó. El poder de Dios se empieza a manifestar. Quizás comenzaste a hacerlo un tiempo y viste que no sucedía nada y te diste por vencido y dejaste de hacerlo, ¿sí? Quizás te desesperaste, te desanimaste, creíste que Dios no estaba haciendo nada, pero recuerda, esa montaña se está moviendo desde sus cimientos, desde la raíz. Va a caer, va a caer. Sigue creyendo, sigue hablando, sigue confiando. Así que ahí donde estás, te invito que cierres tus ojos, ahí donde estás, y que pongas tu mano en tu corazón, si gustas hacerlo como manera simbólica, y que la otra mano la levantes y la empuñes en señal de victoria, en señal de victoria, y que repitas después de mí: yo creo que camino en la bendición del Dios Todopoderoso. Yo creo que estoy rodeado de favor. Yo creo que tengo la habilidad, la creatividad, nuevas ideas para hacer cualquier cosa. Yo creo que ningún arma forjada que se levante en mi contra prospera contra mí. Yo creo que ninguna enfermedad puede permanecer en mi cuerpo, porque por las heridas de Jesús soy sano. Yo creo que el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. Yo creo que todo lo que toque en mis manos prospera y tendré éxito. Yo creo que soy bendito en la ciudad y en el campo, al entrar y al salir, al acostarme y al levantarme. Yo creo que viviré una vida plena, que experimentaré una nueva sensación de gozo, una nueva sensación de libertad y una nueva sensación de paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuando era pequeño, cuando era chico, mi papá me metió al karate. Sí, mi papá me metió al karate y recuerdo que una vez había un chico en la escuela que me molestaba y yo estaba yendo al karate. Entonces ahí el karate no te enseñan a pelear, sino te enseñan a defenderte. Y uno normalmente cuando entra al karate, entra porque cree que va a pelear, ¿no? Que va a ser bueno para pelear. Pero en el karate te enseñan todo lo contrario. Te enseñan que es una disciplina, que no es para que andes peleando, no es para que te andes peleando con todo mundo. Así que recuerdo que yo estaba yendo al karate y había una persona en la escuela que me estaba molestando. Entonces yo fui con mi papá y le dije: papá, hay una persona que me molesta, ¿me puedo defender? ¿Le puedo pegar? Mi papá me dijo: sí, defiéndete. ¿Sí? Así que yo me defendí. De la misma manera, como si mi papá me estaba diciendo: no tienes que venir a preguntarme si te puedes defender. No tienes que venir a pedirme permiso si puedes defenderte. Defiéndete. De la misma manera, esa es la autoridad que Dios nos ha dado. ¿Sí? No tenemos que preguntarle a Dios si podemos. No tenemos que pedirle a Dios para que mueva una montaña. No tenemos que pedirle a Dios para que calle las voces del enemigo. Dios te ha dado la autoridad a ti y a mí para hablarle a esa montaña, para defendernos. Porque si tú no le hablas, Dios no le va a hablar. Si tú no le hablas, entonces la montaña te empezará a hablar a ti. Amén. Bien, pues vamos a orar por las ofrendas. Ahí donde estás, Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Señor, porque
tú eres el Dios que nos provee. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de toda situación en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque tú bendices al dador alegre. Ponemos en tus manos estas ofrendas que se van a levantar y creemos que tú bendices y tú eres quien multiplica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, pues mientras pasan ahí con los ofrenderos, te recuerdo que tenemos reuniones los domingos 10 de la mañana y 6 de la tarde. Los miércoles a las 6 de la tarde tenemos reuniones, tenemos oración. El grupo de alabanza se reúne los sábados, a las 4 de la tarde. Ellos se reúnen, tienen su ensayo de alabanza, y el grupo de jóvenes a las 6 de la tarde tienen su reunión de jóvenes. ¿Sí? Les recuerdo que hay talento por si alguien quiere quedarse a convivir, a pasar un buen rato y a disfrutar de unos ricos y deliciosos alimentos, pues con toda confianza puede quedarse. ¿Sí? Si gustas levantar tus manos ahí donde estás y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de hoy y hasta que el Señor vuelva te encuentre a ti y a mí viviendo una vida de fe que mueve montañas. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.